Sientes que el mundo está en tu contra, que no importa cuánto lo intentes, siempre hay algo que se interpone en tu camino. No estás solo. Vivimos en una sociedad que nos ha enseñado a temer los desafíos, a ver los problemas como castigos y a buscar una vida fácil, sin obstáculos. Pero déjame decirte algo, esa es la mentalidad que te mantiene estancado. Si quieres desarrollar una mentalidad capaz de vencer cualquier cosa, necesitas aprender lo que los antiguos estoicos ya sabían. Los obstáculos no son el fin del camino, son el camino mismo. Cada dificultad, cada fracaso y cada prueba no están aquí para destruirte, sino para forjar tu carácter, para convertirte en una versión más fuerte, más sabia y más resiliente de ti mismo. La vida no es lo que te sucede, es cómo respondes a lo que te sucede. En este video te revelaré los principios del estoicismo que han permitido a emperadores, filósofos y grandes líderes enfrentar la adversidad con calma y determinación. Aprenderás a dominar tus emociones, a ver la riqueza desde una nueva perspectiva, a desarrollar disciplina y a encontrar equilibrio emocional en un mundo caótico. Y lo más importante, aprenderás a transformar los problemas en oportunidades. Pero antes de comenzar, quiero recordarte algo. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. Si este contenido resuena contigo, si quieres aprender a desarrollar una mentalidad inquebrantable basada en la filosofía estoica, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros futuros videos que pueden cambiar tu forma de ver la vida. Ahora, prepárate. Lo que estás a punto de aprender podría ser el punto de inflexión que necesitas. ¿Estás listo para cambiar tu mentalidad y empezar a vivir con fortaleza y propósito? Entonces, comencemos. Abrazar los desafíos. La vida no es un sendero de rosas, y quien espera comodidad constante está destinado a la decepción. Sin embargo, los estoicos comprendieron algo que la mayoría teme aceptar. Los desafíos no son castigos, sino oportunidades ocultas. Cada obstáculo, cada momento de adversidad, es una prueba de nuestra fortaleza interior. La pregunta no es si los problemas aparecerán, porque aparecerán, sino cómo decidimos enfrentarlos. La diferencia entre un hombre común y un hombre con mentalidad estoica es la perspectiva. Mientras el primero se lamenta y pregunta, ¿por qué a mí?, el segundo se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Esta es la clave del desarrollo personal, la alquimia que transforma la dificultad en crecimiento y la desesperanza en felicidad. Cuando un individuo adopta una mentalidad estoica, deja de temer la adversidad y en cambio la recibe con los brazos abiertos. Imagina a un marinero enfrentando una tormenta en el océano. No tiene el poder de calmar el mar ni detener el viento, pero sí puede ajustar sus velas, mantener el timón firme y avanzar. Así es la vida. No podemos controlar cada circunstancia, pero sí nuestra respuesta ante ellas. Y en esa respuesta se encuentra la verdadera filosofía del estoicismo, la capacidad de convertir los golpes del destino en escalones hacia la grandeza. La resiliencia no es un rasgo con el que se nace, sino una habilidad que se desarrolla a través de la práctica constante. Si observamos a las mentes más brillantes de la historia, veremos que todas han abrazado la adversidad en lugar de huir de ella. Marco Aurelio gobernó Roma en tiempos de guerra y plaga, pero en sus meditaciones nunca se queja, sino que reflexiona sobre cómo cada dificultad le permitió crecer. Epicteto, nacido esclavo, utilizó su condición como un entrenamiento para la autodisciplina y el control emocional, demostrando que las circunstancias no definen a un hombre, sino su actitud ante ellas. En la vida cotidiana, cada persona enfrenta sus propias batallas, ya sea en el trabajo, en relaciones personales o en desafíos internos. La cuestión es, ¿se resistirá al sufrimiento o lo convertirá en su maestro? El verdadero problema
no es la adversidad en sí, sino nuestra relación con ella. La mayoría ve los problemas como un peso, cuando en realidad son la piedra angular del crecimiento. La persona que nunca ha enfrentado dificultades nunca ha desarrollado resiliencia. La mente estoica entiende que, aunque la vida nos presente desafíos inesperados, nuestra perspectiva determina si nos aplastarán o nos fortalecerán. Un fracaso en los negocios puede ser el final para algunos, pero para otros es solo un capítulo más en su historia de éxito. Una pérdida personal puede sumir a una persona en el abismo de la desesperación o llevarla a un nivel más profundo de autoconocimiento y espiritualidad. Así que, en lugar de temer los desafíos, debemos verlos como la fragua donde se forjan los caracteres inquebrantables. La disciplina, el equilibrio emocional y la serenidad surgen no de una vida sin problemas, sino de una vida donde los problemas son enfrentados con determinación y sabiduría. Cuando el próximo obstáculo se presente, recuerda, no estás siendo castigado, estás siendo preparado. La verdadera felicidad no reside en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlas con coraje y convertirlas en oportunidades para tu desarrollo personal. Dominar el control emocional. Si hay algo que distingue a un verdadero estoico del resto del mundo, es su dominio de las emociones. No significa que no sienta ira, tristeza o miedo, sino que ha aprendido a no ser esclavo de ellas. Imagina un hombre atrapado en una tormenta. Puede maldecir el cielo, intentar luchar contra la lluvia o simplemente aceptar que no tiene control sobre el clima y resguardarse con serenidad. Así funcionan las emociones. No podemos evitar sentirlas, pero sí decidir cómo reaccionamos ante ellas. Aquí es donde entra la autodisciplina, el cimiento del equilibrio emocional y, en última instancia, de la felicidad. El estoicismo enseña que no es la emoción en sí lo que nos daña, sino nuestra reacción a ella. Epicteto lo explicó de manera simple. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Si alguien te insulta, el insulto en sí no tiene poder. Su impacto depende de la interpretación que le des. Lo tomarás como una ofensa y reaccionarás con ira, o lo verás como una oportunidad para practicar la paciencia y la indiferencia ante lo trivial. La elección siempre es tuya. Este es el verdadero poder de la filosofía estoica, la capacidad de mantener la calma en un mundo caótico, de no dejarse arrastrar por las tormentas emocionales que tanto debilitan a los demás. Pero no basta con comprender este principio en teoría, es necesario ejercitarlo día tras día. Como un guerrero que entrena antes de la batalla, debemos entrenar nuestra mente antes de que lleguen los momentos difíciles. Una práctica poderosa es la meditación estoica. Cada noche reflexiona sobre las emociones que te dominaron durante el día. ¿Qué situaciones hicieron que perdieras la calma? ¿Cómo podrías haber respondido con más sabiduría? También está la premeditatio malorum, la anticipación de lo negativo. Antes de enfrentar un evento importante, imagina los peores escenarios posibles y cómo podrías responder con racionalidad. De este modo, cuando la adversidad llegue, no te tomará por sorpresa, sino que estarás preparado. El dominio del control emocional no solo trae paz interior, sino que también fortalece nuestras relaciones. ¿Cuántos conflictos innecesarios nacen de una reacción impulsiva? ¿Cuántas palabras dichas en un arrebato de ira han destruido relaciones? Un hombre que controla sus emociones tiene poder sobre sí mismo y, por extensión, sobre la dirección de su vida. No es una tarea fácil, pero cada vez que decides responder con sabiduría en lugar de con impulsividad, estás un paso más cerca de la verdadera libertad interior. La autodisciplina se convierte en un escudo contra la negatividad y el desorden emocional que consume a quienes carecen de ella. Aprender a dominar las emociones es como domar un caballo salvaje.
Al principio parecerá imposible, pero con paciencia y práctica, eventualmente el jinete y el caballo se mueven como uno solo. La mente estoica no busca eliminar las emociones, sino utilizarlas como herramientas para el desarrollo personal. La ira puede transformarse en determinación, el miedo en preparación, la tristeza en comprensión. Cuando aprendemos a gobernarnos a nosotros mismos, ya no dependemos de las circunstancias externas para encontrar equilibrio. Y este equilibrio es la base de una vida plena y en armonía con la razón. El poder de las ideas sobre la riqueza. La sociedad actual está obsesionada con la acumulación de bienes materiales. Muchos creen que la felicidad depende del tamaño de su cuenta bancaria, de los autos que poseen o de las casas lujosas en las que viven. Sin embargo, los estoicos comprendieron algo que la mayoría ignora. La verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que sabemos y en quiénes somos. Las posesiones pueden ser arrebatadas en un instante, una crisis económica, un accidente, un robo, pero la sabiduría y el carácter permanecen inquebrantables. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribió en sus meditaciones que la única riqueza real es la que llevamos en nuestra mente. Un hombre que depende de lo material para su felicidad es un esclavo sin cadenas. Vive con el miedo constante de perderlo todo y paradójicamente nunca está satisfecho. Siempre necesita más. Pero aquel que ha desarrollado una mentalidad estoica entiende que la riqueza externa es efímera, mientras que la riqueza interior es eterna. Puede que no tenga grandes lujos, pero posee algo mucho más valioso: la paz mental, la autodisciplina y la capacidad de disfrutar el presente sin ansiar más de lo necesario. Y curiosamente, es esta actitud desapegada la que muchas veces lleva al éxito verdadero, pues un hombre que no teme perder nada se vuelve intrépido en la vida. El problema no es el dinero en sí, sino la relación que tenemos con él. Un estoico no rechaza la riqueza, pero tampoco se deja poseer por ella. Entiende que el dinero es solo una herramienta, no un propósito de vida. Puede usarlo para ayudar a otros, para mejorar su entorno, pero nunca lo convierte en el eje central de su existencia. En cambio, valora el conocimiento, la virtud y el desarrollo personal como los pilares de una vida significativa. No es casualidad que algunas de las personas más influyentes de la historia hayan adoptado esta mentalidad. Desde los filósofos de la antigua Grecia hasta los grandes pensadores modernos, todos comprendieron que el poder real proviene de la mente, no de la cuenta bancaria. La historia está llena de ejemplos de personas que lo tuvieron todo y lo perdieron en un instante, quedándose sin nada porque su identidad estaba ligada a su riqueza. Pero también hay quienes, a pesar de perderlo todo, lograron reconstruirse gracias a su fortaleza mental. Un ejemplo claro es Séneca, quien, aunque fue uno de los hombres más ricos de su tiempo, practicaba el desapego durmiendo en el suelo y viviendo con lo mínimo. No porque despreciara la riqueza, sino porque sabía que la verdadera seguridad no está en lo material, sino en la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Así que la pregunta no es cuánto dinero tienes, sino qué tan rico eres en sabiduría y carácter. Porque cuando el dinero desaparece, y eventualmente lo hará, lo único que quedará es quién eres y lo que has aprendido. Y ese conocimiento, esa fortaleza interna, es lo único que nadie podrá arrebatarte jamás. Practicar la gratitud y la presencia. En la carrera interminable por tener más, hacer más y ser más, muchos olvidan lo esencial: el presente. La mentalidad estoica nos enseña que la vida no se trata de una constante persecución de lo inalcanzable, sino de aprender a valorar lo que ya tenemos. Practicar la gratitud es uno de los pilares fundamentales del equilibrio emocional, pues nos aleja del deseo insaciable y nos acerca a una felicidad más pura y accesible.
¿Cuántas veces hemos anhelado algo con todas nuestras fuerzas solo para una vez obtenido, buscar la próxima meta sin siquiera disfrutar lo que ya logramos? Este ciclo interminable de insatisfacción es una trampa de la mente. Los estoicos comprendieron que la gratitud es una práctica diaria, no un sentimiento ocasional. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía cada día sobre las cosas por las que debía estar agradecido, incluso en medio de la guerra y la adversidad. Epicteto enseñaba que la verdadera riqueza no se encuentra en tener más, sino en necesitar menos. ¿Y cómo se logra esto? Apreciando lo que ya poseemos. El simple hecho de despertar cada mañana, respirar sin dificultad, tener un techo sobre la cabeza y comida en la mesa son razones suficientes para experimentar gratitud profunda. Sin embargo, estas bendiciones suelen darse por sentadas hasta que se pierden. La práctica de la gratitud no es solo una idea filosófica, sino una herramienta transformadora. Un método poderoso es escribir cada noche 3 cosas por las que uno está agradecido. No tienen que ser grandes logros, pueden ser pequeñas cosas. Una conversación significativa, el aroma del café por la mañana, la risa de un ser querido. Al entrenar la mente para enfocarse en lo positivo, se cultiva un estado de satisfacción que no depende de las circunstancias externas. La meditación también juega un papel clave en este proceso, ya que nos ayuda a centrarnos en el presente y alejarnos de la ansiedad por el futuro o el remordimiento por el pasado. Pero la gratitud no solo es interna, también se expresa en acciones. Agradecer a quienes nos rodean, demostrar aprecio a quienes nos ayudan, incluso practicar la generosidad con los demás, refuerza nuestra conexión con el presente y con las personas que hacen nuestra vida más significativa. En un mundo donde la queja y la insatisfacción son la norma, ser agradecido es un acto de rebeldía. Mientras la mayoría busca más, el estoico aprende a disfrutar lo que ya tiene, y en esta simple pero profunda actitud encuentra la paz. Al final del día, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué más puedo obtener?, sino ¿estoy valorando lo que ya tengo? La verdadera felicidad no proviene de la acumulación, sino del reconocimiento de lo que ya está en nuestras manos. Al practicar la gratitud y la presencia, el individuo deja de perseguir una felicidad futura y comienza a experimentar una satisfacción real, aquí y ahora. Crear tu propio camino. La sociedad dicta normas invisibles sobre cómo debemos vivir. Desde pequeños se nos enseña que hay un solo camino hacia el éxito: estudiar, conseguir un buen empleo, casarse, tener hijos y trabajar hasta la jubilación. Pero, ¿es este realmente el propósito de la vida? El estoicismo nos recuerda que no estamos aquí para seguir las expectativas de otros, sino para forjar nuestro propio camino, basado en nuestras virtudes y valores. Vivir auténticamente no significa rebelarse sin sentido, sino encontrar aquello que resuena con nuestra alma y caminar con determinación hacia ello, sin miedo al juicio ajeno. El problema es que muchos viven prisioneros del qué dirán, buscan la validación externa, temen decepcionar a los demás y sin darse cuenta, terminan viviendo una vida que no les pertenece. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: «La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos». ¿Y qué pensamientos llenan la mente de la mayoría? Expectativas impuestas, comparaciones con otros, miedo al fracaso. Pero el verdadero desarrollo personal comienza cuando dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a mirar hacia adentro. Cuando comprendemos que la única validación que necesitamos es la nuestra. Crear un camino propio implica tomar decisiones difíciles. Requiere coraje para desafiar normas establecidas y disciplina para mantenerse firme en los valores personales. No significa aislarse ni despreciar la sociedad, sino aprender a filtrar lo que realmente es útil para nuestro crecimiento.
Un estoico no se deja arrastrar por tendencias ni por lo que otros consideran éxito. Su brújula es su propia virtud, su paz mental, su filosofía de vida. Si el camino que sigue no le proporciona equilibrio emocional, entonces no es el camino correcto, sin importar cuántos lo aplaudan. Pero, ¿cómo saber si estamos en el camino correcto? La respuesta no está en la lógica externa, sino en la sensación interna de plenitud. Cuando una persona vive alineada con sus principios, experimenta una tranquilidad que no puede comprarse con riqueza ni reconocimiento. No significa que no haya desafíos ni sacrificios, pero sí significa que al final del día, la satisfacción viene de saber que se está viviendo con autenticidad. Practicar la meditación y la autoevaluación es clave para mantenerse en este sendero. Preguntarse constantemente, ¿estoy viviendo de acuerdo con lo que creo o solo sigo lo que otros esperan de mí? Puede cambiar por completo la dirección de una vida. El mundo siempre tratará de moldearnos a su imagen. Nos dirá qué debemos desear, a quién debemos admirar y qué metas debemos perseguir. Pero el estoico sabe que su misión no es complacer al mundo, sino honrar su propia esencia. Cuando decides crear tu propio camino, te liberas del miedo a decepcionar a otros y empiezas a vivir de verdad. Y en ese acto de valentía encuentras la paz que tantos buscan en el lugar equivocado. Adaptarse al cambio. El cambio es la única constante en la vida. Sin embargo, la mayoría de las personas lo resisten. Temen lo desconocido y luchan por aferrarse a lo que les resulta familiar. Pero el estoicismo nos enseña que el sufrimiento no proviene del cambio en sí, sino de nuestra resistencia a él. Un hombre que comprende la naturaleza efímera de la existencia no se aferra al pasado ni teme al futuro. Simplemente fluye con los acontecimientos, manteniendo el control sobre lo único que realmente puede gobernar: su propia mente. Piensa en un río que encuentra una roca en su camino. No se detiene ni se queja, simplemente la rodea y sigue su curso. Así debe ser la actitud de quien desea desarrollar una mentalidad inquebrantable. Cuando las circunstancias cambian, cuando un negocio fracasa, cuando una relación termina, cuando la vida toma una dirección inesperada, el estoico no malgasta energía lamentándose. En lugar de eso, se pregunta, ¿cómo puedo adaptarme a esto? ¿Cómo puedo utilizarlo para crecer? Esta perspectiva transforma lo que para muchos sería una crisis en una oportunidad para el desarrollo personal. El problema es que la mayoría busca seguridad absoluta, un control total sobre su vida. Pero esta es una ilusión. No controlamos los eventos externos, solo nuestras reacciones ante ellos. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo lo interpretas, lo que importa, y es en esa interpretación donde se juega el verdadero equilibrio emocional. Las personas más infelices son aquellas que se resisten a la realidad, que desean que las cosas sean diferentes a como son. Las más serenas, en cambio, aceptan el flujo de la vida con sabiduría y disciplina, sabiendo que cada giro inesperado es una lección disfrazada. Adaptarse al cambio no significa ser pasivo ni resignarse. Significa desarrollar la capacidad de moverse con inteligencia ante lo inesperado. Un guerrero que entra en batalla sin estrategia, confiando solo en la fuerza bruta, está condenado. Pero aquel que observa, analiza y se ajusta según la situación, tiene la ventaja. Lo mismo sucede en la vida. Las personas que triunfan no son las que tienen el camino más fácil, sino las que aprenden a ajustar sus velas cuando el viento cambia de dirección. Entonces, en lugar de ver el cambio como una amenaza, debemos verlo como el campo de entrenamiento donde se forja nuestro carácter. Cuando la vida te presente una situación inesperada, detente y pregúntate, ¿qué me está enseñando esto? Cada cambio es una invitación a evolucionar, y quien acepta esta verdad, en lugar de luchar contra ella, encuentra una paz que nada ni nadie puede arrebatarle.
Desarrollar una visión a largo plazo. En un mundo donde la gratificación instantánea es la norma, desarrollar una visión a largo plazo es un acto de disciplina y sabiduría. La mayoría de las personas viven atrapadas en el deseo de recompensas inmediatas. Buscan placer sin esfuerzo, éxito sin sacrificio y reconocimiento sin mérito. Pero los estoicos entendieron que todo lo valioso requiere tiempo, paciencia y perseverancia. El hombre que se deja llevar por impulsos momentáneos rara vez construye algo significativo. En cambio, quien tiene una mentalidad enfocada en el futuro, quien comprende que los frutos del esfuerzo no llegan de inmediato, termina por alcanzar la verdadera grandeza. Marco Aurelio gobernó un imperio bajo constantes amenazas de guerra y crisis internas, pero en lugar de tomar decisiones impulsivas para calmar el caos del momento, siempre pensaba en el impacto a largo plazo. Epicteto, que nació esclavo, no se desesperó por su situación actual, sino que trabajó en su desarrollo personal día tras día, sabiendo que su libertad mental era más importante que cualquier condición externa. Ambos comprendieron que la clave no es obsesionarse con los resultados inmediatos, sino construir con paciencia y consistencia. Esta filosofía no solo aplica a líderes y filósofos, sino a cualquier persona que quiera lograr algo significativo en su vida. Imagina a un hombre que quiere estar en forma, pero abandona el gimnasio después de 2 semanas porque no ve cambios. O alguien que comienza un negocio, pero lo deja al primer obstáculo. La visión a corto plazo los condena al fracaso. La mentalidad estoica, en cambio, enseña a ver el progreso como un proceso gradual. No importa si los avances son pequeños, lo importante es la dirección en la que nos movemos. La vida es una maratón, no una carrera de velocidad. Los estoicos nos recuerdan que cada acción, por pequeña que parezca, nos acerca o nos aleja de nuestro propósito. Tener una visión a largo plazo no significa vivir en el futuro y descuidar el presente. Al contrario, significa actuar en el presente con conciencia del futuro. Significa tomar decisiones hoy que beneficien nuestra vida dentro de 5, 10 o 20 años. Significa entender que la disciplina es un puente entre nuestros sueños y nuestra realidad. Significa saber que lo difícil vale la pena. Mientras muchos se distraen con placeres fugaces, el estoico permanece firme en su camino, guiado por sus principios y su propósito. El problema es que la sociedad moderna fomenta la impaciencia. Todo está diseñado para que queramos resultados inmediatos, dietas milagrosas, riqueza instantánea, fama viral. Pero lo que se obtiene rápido, se pierde rápido. Lo que se construye con esfuerzo, permanece. Así que la pregunta es, ¿estás tomando decisiones que benefician tu futuro o solo estás reaccionando al momento? La verdadera grandeza no se encuentra en lo que hacemos un día, sino en lo que hacemos constantemente. Y quien desarrolla esta mentalidad encuentra no solo éxito, sino también una vida con propósito y significado, crecimiento personal y autoevaluación. El desarrollo personal no es un destino, sino un viaje interminable. Cada día es una oportunidad para mejorar, para corregir errores y para acercarse un poco más a la mejor versión de uno mismo. Sin embargo, muchas personas caen en la complacencia, creyendo que ya han aprendido lo suficiente o que su crecimiento tiene un límite. Los estoicos, en cambio, veían la vida como un entrenamiento constante, una práctica diaria de disciplina y reflexión. No se trata de alcanzar la perfección, sino de progresar continuamente. Quien deja de evaluarse a sí mismo, deja de crecer. Uno de los hábitos más poderosos que los estoicos practicaban era la revisión nocturna. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía cada noche sobre sus acciones, sus pensamientos y sus errores. Epicteto aconsejaba hacer lo mismo, analizar el día y preguntarse qué se hizo bien, qué se pudo mejorar y en qué se falló.
Este hábito no busca castigarnos por nuestros errores, sino hacernos más conscientes de nuestras decisiones. ¿Cuántas veces actuamos sin pensar? ¿Cuántas veces repetimos los mismos errores simplemente porque no nos detenemos a reflexionar? La autoevaluación nos da el poder de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. Pero la autoevaluación sin acción es inútil. No basta con identificar nuestras fallas, debemos comprometernos a cambiar. La pregunta clave no es solo ¿qué hice mal hoy?, sino también ¿cómo puedo hacerlo mejor mañana? Este pequeño ajuste en la mentalidad convierte la introspección en una herramienta de transformación real. Si notamos que nos dejamos llevar por la ira, practicamos más control emocional. Si vemos que hemos sido negligentes con nuestras responsabilidades, reforzamos nuestra disciplina. El crecimiento no ocurre por accidente, ocurre cuando se cultiva intencionalmente. Este proceso no es fácil, porque requiere honestidad brutal con uno mismo. No es agradable reconocer nuestras debilidades, pero es el único camino hacia la verdadera evolución. Muchas personas prefieren vivir en la negación, justificando sus fallas en lugar de enfrentarlas. Pero el estoico sabe que cada defecto que no se trabaja es una cadena que lo mantiene atado. Al aceptar nuestras imperfecciones y trabajar en ellas, nos liberamos del autoengaño y nos acercamos a la sabiduría. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesto a analizarte con sinceridad, a corregir lo que necesitas mejorar? El camino del desarrollo personal es largo y desafiante, pero también es el único que vale la pena recorrer. Cada día que pasamos sin reflexionar sobre nuestras acciones es un día de crecimiento desperdiciado. El estoico entiende que la vida es una obra en construcción y que, con cada día que pasa, tiene la oportunidad de esculpir un carácter más fuerte, más sabio y más resiliente. Utilizar la adversidad. En la vida, la adversidad no es una posibilidad, es una certeza. Nadie está exento de dificultades, fracasos o pérdidas. Sin embargo, lo que separa a los que avanzan de los que se estancan no es la ausencia de problemas, sino la forma en que los enfrentan. Los estoicos comprendieron que la adversidad no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Cada obstáculo es una lección, cada caída una oportunidad para levantarse con más fuerza. La pregunta clave no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo puedo usar esto a mi favor? Marco Aurelio, en plena crisis del Imperio Romano, escribió: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. En otras palabras, los problemas no son barreras que bloquean el progreso, son el progreso mismo. La mentalidad estoica transforma la adversidad en una herramienta de desarrollo personal. Si un negocio fracasa, es una oportunidad para aprender de los errores. Si una relación termina, es una ocasión para fortalecer la independencia emocional. Si la salud falla, es un recordatorio de valorar cada día con gratitud. En lugar de ver los problemas como castigos, el estoico los ve como desafíos diseñados para afilar su carácter. Pero esta transformación no ocurre automáticamente. Requiere una decisión consciente de interpretar los eventos con una mentalidad de crecimiento. La mayoría de las personas, cuando enfrentan dificultades, reaccionan con queja, desesperación o resignación. Sin embargo, el estoico se pregunta: ¿cómo puedo crecer con esto? Esta actitud cambia completamente la forma en que se experimenta la adversidad. En lugar de ser una carga, se convierte en un gimnasio mental donde se entrenan la paciencia, la resiliencia y la fortaleza emocional. Un ejemplo claro es el entrenamiento físico. El crecimiento muscular ocurre cuando los músculos se enfrentan a la resistencia. Sin ese esfuerzo, sin esa tensión, no hay desarrollo. Lo mismo sucede con la mente y el espíritu. Si nunca enfrentamos dificultades, nunca desarrollamos la disciplina, la autodisciplina ni el equilibrio emocional.
La adversidad nos empuja más allá de nuestros límites y nos obliga a encontrar dentro de nosotros una fuerza que, de otro modo, nunca habríamos descubierto. Así que la próxima vez que la vida te presente un desafío, detente un momento. En lugar de lamentarte, pregúntate, ¿cómo puedo utilizar esto para crecer? Porque al final del día, el verdadero poder no está en evitar la adversidad, sino en transformarla en un trampolín para la grandeza. El estoico no huye del fuego, lo atraviesa y sale del otro lado más fuerte. Y es en ese proceso donde se encuentra la verdadera felicidad, en la certeza de que cada prueba superada nos convierte en una versión más sabia y resiliente de nosotros mismos. Liderazgo e influencia. El verdadero liderazgo no se trata de imponer poder, sino de inspirar con el ejemplo. En un mundo donde muchos buscan autoridad para beneficio propio, el estoico comprende que el liderazgo es una responsabilidad, no un privilegio. Un buen líder no es aquel que ordena y exige obediencia, sino aquel que actúa con integridad, disciplina y servicio a los demás. La influencia genuina no proviene de títulos o cargos, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los más grandes representantes del estoicismo, nunca vio su posición como un derecho divino, sino como una oportunidad para servir. En sus meditaciones, escribió sobre la importancia de la humildad y el autocontrol, recordándose a sí mismo que el poder era efímero y que su deber era actuar con sabiduría y justicia. A diferencia de otros gobernantes que buscaban engrandecerse, él se esforzó por gobernar con virtud. Su liderazgo no se basó en la fuerza, sino en el respeto que inspiraba con su conducta. Ser un líder estoico significa, antes que nada, liderarse a uno mismo. No se puede guiar a otros si uno mismo está perdido. La autodisciplina, el control emocional y el desarrollo personal son las bases de una influencia auténtica. ¿Cómo puede alguien pedir respeto si no se respeta a sí mismo? ¿Cómo puede inspirar confianza si es dominado por sus impulsos? El liderazgo comienza en el interior, en las pequeñas decisiones diarias, en la constancia con la que se practican los principios que se predican. Pero el liderazgo también implica saber escuchar. Un verdadero líder no impone su voluntad, sino que comprende a los demás, aprende de ellos y los motiva a crecer. La influencia no se ejerce con gritos ni con autoridad ciega, sino con el ejemplo de una vida bien vivida. Un jefe da órdenes, pero un líder inspira. Un tirano exige obediencia, pero un sabio gana respeto. La diferencia está en la forma en que se relaciona con las personas, desde la arrogancia o desde la virtud. El mundo está lleno de falsos líderes, pero los verdaderos son escasos. Y sin embargo, todos tenemos la capacidad de ejercer influencia en nuestras propias esferas. No es necesario ser un emperador o un director de empresa para liderar. Cada persona tiene la oportunidad de ser un faro para los demás, simplemente a través de sus acciones. Al final, el liderazgo estoico no se trata de cuánto poder se tiene, sino de cuánto impacto positivo se genera. Y en ese impacto, en esa capacidad de inspirar, se encuentra la esencia de una vida con propósito. Reflexión. El crecimiento personal no ocurre por accidente, requiere introspección constante. En un mundo que nos empuja a actuar sin pensar, la reflexión es un acto de resistencia, una forma de recuperar el control sobre nuestra propia vida. Los estoicos entendían que la clave para la sabiduría no está en acumular conocimiento sin propósito, sino en aplicar ese conocimiento con intención. Reflexionar es el puente entre la teoría y la acción, entre lo que sabemos y lo que realmente hacemos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, no escribía para los demás, sino para sí mismo. Cada pensamiento plasmado en sus páginas era una forma de evaluar su propio progreso, de recordar los principios que guiaban su vida y de corregir el rumbo cuando se desviaba. Epicteto aconsejaba hacer lo mismo.
Examinar cada día con honestidad, sin excusas ni justificaciones. La reflexión no es para castigarse por los errores, sino para aprender de ellos. ¿Cuántas veces repetimos los mismos fallos simplemente porque no nos detenemos a analizarlos? La autoevaluación es la herramienta más poderosa del desarrollo personal. Pero reflexionar no es solo mirar al pasado, también es proyectarse hacia el futuro con intención. El estoico no vive atrapado en lo que fue, sino que usa cada experiencia como una lección para construir lo que será. La pregunta no es solo ¿qué hice bien o mal hoy?, sino también ¿cómo puedo ser mejor mañana? Esta mentalidad crea un ciclo de mejora continua, donde cada día es una oportunidad para pulir el carácter, fortalecer la disciplina y alcanzar mayor equilibrio emocional. La meditación estoica, la revisión nocturna y la escritura reflexiva son prácticas esenciales para este proceso. No basta con vivir el día sin más, hay que darle sentido a cada jornada. ¿Cómo reaccionamos ante los desafíos? ¿Permitimos que nuestras emociones dicten nuestras acciones o actuamos con sabiduría? ¿Hemos sido justos, pacientes, disciplinados? La filosofía no es solo para estudiarla, es para vivirla. Y el estoicismo, más que cualquier otra doctrina, exige coherencia entre el pensamiento y la acción. Al final, la verdadera reflexión nos transforma. Nos obliga a enfrentar nuestras propias contradicciones, a reconocer nuestras debilidades y a comprometernos con un cambio real. No hay atajos para el crecimiento personal, pero hay caminos claros. Y la reflexión, cuando se practica con honestidad y constancia, se convierte en una brújula que nos guía hacia una vida de virtud y propósito. Ahora dime, después de todo lo que hemos explorado juntos, ¿estás listo para transformar tu mentalidad y enfrentar la vida con la fuerza de un verdadero estoico? La clave ya está en tus manos. Abrazar los desafíos, dominar tus emociones, valorar la sabiduría sobre la riqueza, practicar la gratitud y construir una mentalidad inquebrantable. Pero recuerda, el conocimiento sin acción no sirve de nada. Es el momento de aplicar estos principios en tu vida. Quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos principios estoicos crees que necesitas aplicar con más urgencia en tu vida? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte y compartir esta experiencia contigo. Y si este contenido te ha inspirado, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hay muchas más lecciones poderosas en camino y no querrás perdértelas. Por último, si quieres seguir profundizando en el estoicismo y descubrir más estrategias para fortalecer tu mente, haz clic en el siguiente video que aparecerá en pantalla. Te garantizo que cambiará tu forma de ver la vida. Nos vemos en el próximo video. Soy Canal Despertar Estoico y hasta la próxima. Sigue creciendo, sigue avanzando.